9:05 de la mañana y ya, Felipe, estoy con mi segundo café del día porque... sí, segundo, pero el primero fue como a las 5:30. Ya, te tocó madrugar. Sí, fuerte. Pero generalmente no tomo otro café hasta ahora, pero el frío como que lo merita, ¿no? Por lo menos en mi casa había como -1 cuando salí. Es que han sido días especialmente fríos. Sí. Muy frío, así que sí, está bien, pero trata de bajarle la intensidad, porque si vamos en 2 cafés en 2 horas despierto, va a terminar en... No sé. Calculo que en 14 tal vez. No sé. Oye, así empezamos Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, las empresas, los negocios, el desarrollo productivo y todo lo que implica ello. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X como @Radio La Clave, en Instagram también @Radio La Clave, en LinkedIn, a través de YouTube, en Spotify y escucharnos por el 92.9 FM. Les quiero contar a todos los que nos están escuchando, viendo, los que están aquí en el estudio, fuera del estudio, que se están buscando una nueva administración para su edificio, pueden ir a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile, capacitados, por ejemplo, con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Yo te cuento de IDEMAX. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Daniel, rápidamente repasemos los indicadores principales. Tenemos un dólar que está a 916, así que está más bajo. Más bajito que los últimos días. Que los últimos días. Tenemos un euro que está a 1020, sostenido, mantenido. Un cobre que está a $4,16 la libra, bajó un poco, pero sigue estando alto con respecto a lo que nos tiene acostumbrados. Y una UF que está a 37.678. Pero, ¿viste el oro, la fiebre del oro? Sí, pues, llegó al valor, la onza, a un valor histórico. Completamente, $2.500 por onza, es la fiebre amarilla nuevamente, alcanza un máximo histórico, vuelve a brillar el oro, como un refugio financiero, con un dólar débil, con tensiones globales. Así que se cree que puede seguir subiendo en los próximos meses. Así que vamos a tener que empezar a hablar del oro, Daniel, también. Sí, vamos a tener que empezar a hablar del oro. Es que estaba viendo algo que es súper importante, yo creo. Una onza equivale a 0,0283, etcétera, kilogramos. Porque la gente, no toda la gente sabe cuánto es una onza. Por supuesto. ¿O no? En Chile no ocupamos onza recurrentemente, como en Estados Unidos, que todo es onza. Así es. Oye, y otra cosa que es bien importante, por lo menos aquí en Chile, es también el precio del litio. Así que me la juego y te cuento que desde mañana en la cifra, Clave Morse, además del precio del dólar, del euro, del cobre, que todos los medios de comunicación siempre lo incluyen, nosotros vamos a empezar a incluir siempre el precio del litio, porque además es muy importante para nuestra economía. Me parece muy adecuado. Oye, yendo a las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Temazo, hoy día comienza la segunda jornada de la formalización del caso Audio. Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, señaló al llegar al Centro de Justicia durante esta mañana, hace poquito, que el Ministerio Público ha cambiado algunas imputaciones y que esperará la presentación de hoy, argumentando además que, abre comillas, los únicos que asignan responsabilidades penales son los jueces, abre comillas, y que no es el proceso de formalización de su hermano, no es un juicio. Así que, por lo menos, la mayoría de la prensa hoy día, no solamente económica, sino la prensa política en general, va a estar pendiente de esta segunda jornada de la formalización del caso Audio, que ayer copaba también los noticiarios y ahora no está todavía. El noticiario en la tele habla del frío, ¿no es cierto? Sí. Que es el otro gran tema hoy día, pero seguramente ya vamos a estar en vivo los canales de televisión con lo que está pasando con el caso Audio. Oye, y vi que la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva. Así es. Y ojalá que haya un castigo ejemplar. Siempre digo lo mismo, pero sea de izquierda, derecha, alto, bajo, nacido acá, nacido en otro país. Toda la gente que cometa delitos acá, tenga o no tenga recursos, tiene que tener una condena. Es la única forma de que esto no se siga repitiendo. El caso Hermosilla, había unos audios que todos los escuchamos. Así es. Eran súper como elocuentes y evidentes. Así que espero que haya
un castigo a delitos que están ocurriendo en el Servicio de Impuesto Interno, en evasión, etcétera, porque nos afectan a todos. Porque como tú dices, da lo mismo esto si es derecha, izquierda, centro, da lo mismo. Finalmente, cuando pasan este tipo de cosas, es que en general el sistema y las empresas que están dentro del sistema tienen problemas de reputación también. Sí, y empieza, y te digo eso porque vamos a hablar de eso más ratito también, de lo que es la reputación, la importancia de la reputación, y finalmente queda una sensación extraña que a veces contamina a todo el mundo. Entonces, por eso es que es importante que cuando se producen estas cosas, atacar el problema al tiro, mediante la justicia, mediante la investigación, da lo mismo de donde provenga. Exactamente, muy de acuerdo. Oye, te cuento, bueno, tema que ha sido también noticia estos días, todo lo que es el litio, SQM. Ayer hablábamos un poco de SQM, que bueno, sigue siendo la niña bonita de la bolsa, ¿no es cierto? Pero ha bajado mucho este año, y ayer presentó un poco cifras bastante bajas con respecto a lo que son años anteriores con respecto a las ganancias, ¿ya? Sigue siendo una tremenda empresa, pero obviamente están pasando cosas con el litio, el precio del litio ha bajado, y eso implica también las bajas en las ganancias en el negocio del litio en general, no solamente SQM. Te cuento que SQM redujo en 80% sus pagos a Corfo en 2024 debido a la caída del precio del litio. Son más de $1.000 millones menos de dólares para el fisco. La empresa consignó en su entrega de resultados el primer semestre derecho a Corfo por 246 millones de dólares. En igual periodo del año anterior había reportado 1.265 millones de dólares. Aunque produjo como nunca antes, el precio se desplomó. Este año vendió cada tonelada en casi $13.000 entre enero y junio del 2023, lo que hizo a más de $42.000. Entonces es un tema que vamos a estar también analizando, porque hay un tema con el precio del litio a nivel internacional que proviene principalmente de China. No sé si quieres opinar algo. No, sí, solamente que esta reducción de un 80% de los pagos de SQM a Corfo, entiendo que afecta al Estado en más de $1.000 millones. Así que este es un monto importantísimo que asumo que va a traer consecuencias en la distribución, en los programas, no sé si el mismo Corfo, pero en la asignación de recursos para, obviamente, ayudas, políticas públicas. Claro. Así que una noticia negativa, sin duda. Oye, ya estamos en el estudio. Está cuando yo hablé de reputación, levantó los ojos así y dijo, ay, que yo vengo a hablar de su tema, vengo a hablar un poco de eso. Estamos con Diego Basli Romero. Yo tengo primero que hacer un disclaimer acá. Nosotros trabajamos juntos con Diego en CREAV, que es una consultora sueca que tiene además oficina aquí en Chile, y Diego es director de comunicaciones corporativas y reputación en CREAV, además experto en gestión de la reputación y coautor del primer diccionario de la reputación e intangibles empresariales de Iberoamérica, publicado en 2019 en España, que creo que anda por ahí con el diccionario, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores también. Súper. Gracias a ti por acompañarnos. A ver, del tema que vamos a hablar, independientemente que podemos hablar de reputación en general, pero ¿por qué traemos esto a la mesa? Porque recientemente, el 20 de agosto, o sea, hace 2 días atrás, se dieron a conocer los resultados del Merco Talento 2024, ¿no es cierto? Que es el ranking de 200 empresas con mejor reputación para atraer y retener talento en Chile. Pero yo creo que el Merco es un índice, digamos, un ranking que las empresas aquí en muchas partes siempre lo están mirando. Tiene varias aristas o varias etapas. La gracia, Diego, de este programa es decodificar la economía, decodificar los conceptos. Explícanos, para los que no saben, qué es Merco y en qué consiste, digamos, y cómo se van entregando estas entregas. Perfecto. Bueno, primero que todo, poder explicarles que finalmente Merco es un monitor de reputación corporativa que surgió en el año 99 en España y se ha ido extendiendo por toda Iberoamérica, posicionándose como el ranking que mejor mide, por así decirlo, la reputación en base a indicadores que son de realidad y reconocimiento. En ese sentido, lo que es importante decir que esto tiene una base metodológica, científica, que efectivamente está corroborada y que divide la reputación en 6 dimensiones, que tienen que ver con resultados financieros, con calidad de la oferta comercial, con la ética, responsabilidad corporativa, cómo las empresas se relacionan con sus propios trabajadores, que es talento, el liderazgo, la innovación y la internacionalización. Eso es lo que mide Merco en general. Lo que hace finalmente es que las empresas postulan
y finalmente lo que hacen es entregar información de ellos, de indicadores de realidad. En Merco Talento son 50 indicadores más o menos que ellos tienen que entregar en relación a la gestión de personas. Y en Merco Empresas, que es el monitor que viene ahora, ellos tienen que entregar 225 alrededor de indicadores que son de realidad y de su gestión. Esto se suma además con la evaluación que hacen distintos públicos sobre las empresas que participan en Merco. Es decir, los directivos, que son un grupo fundamental porque vale más del 22% de la metodología, son los que primero votan y eligen un ranking de más de 500 empresas. ¿Directivos de diferentes empresas? De distintas empresas, pero de las que participan en Merco, que son empresas que normalmente cotizan más de 30 millones de dólares en el país. Finalmente lo que ellos hacen, un top of mind, eligen a las mejores empresas con mayor reputación, pero lo que es interesante aquí, y de esta metodología en particular, es que está en base a la teoría cognitiva de la reputación. ¿Qué es lo que hace eso? Que hace que las personas piensen, primero que todo, ¿por qué quiero evaluar esta empresa como una buena? Marque fortalezas, debilidades de esta empresa. Entonces, es un proceso mucho más largo, por así decirlo, pero mucho más exhaustivo también y más riguroso. Diego, ¿qué es la reputación corporativa? Yo le pregunto a ChatGPT, yo le pregunto todo a la inteligencia artificial. Sí. Mi asistente, mi amigo, mi consejero, mi Pepe Grillo. Sí, Felipe es fanático de la inteligencia artificial. La ocupo mucho y soy como un pastor de la inteligencia artificial. Evangelizo a las personas, trato de que la ocupen. Ahí tengo un Instagram que se llama Reyes de la IA y ahí trato de enseñar ahí en simple y fácil. ¿Qué es la reputación? La reputación es la opinión que tienen los demás sobre una persona basada en las acciones, comportamiento y calidad percibida. ¿Cómo vendría a ser esto en corporativo, en empresas? ¿Parecido, no tanto? Sí, tiene obviamente similitud en general. A mí me gusta trabajar con la teoría cognitiva, que es la que te habla del binomio de la realidad y el reconocimiento. Es decir, realidad es todo lo que hacen las personas o lo que hacen las organizaciones y que finalmente generan algo, que es una evaluación, una valoración. Y finalmente el reconocimiento sería esa valoración que hacen sobre esa empresa. Entonces finalmente tiene que ver con eso, con hacer las cosas bien. Y con que a su vez el resto los perciba, sobre todo los stakeholders que para nosotros son importantes. La reputación en general hoy en día está corroborado por estudios científicos, estudios de consultora, que efectivamente cuando tú tienes buena reputación genera más confianza. Claro. Y al generar más confianza tú también te estás un poco protegiendo de posibles riesgos, por ejemplo, claro, de crisis. Hay empresas que tienen tan buena reputación que cuando sufrió ciertas crisis, obviamente no les ha impactado tanto en el negocio como les podría haber impactado. Yo me acuerdo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Diego, hace años atrás, Volkswagen, cuando tuvo una crisis en Estados Unidos porque habían una tecnología que la habían, no sé, lo habían hecho mal, no sé. De las emisiones que tenían que habían arreglado. Y fue un temazo, y lo primero que hizo el CEO, renunció, sí, y rápidamente Volkswagen se recuperó de eso, porque fue una crisis, salió en todos los medios, y me acuerdo que ese año incluso tuvo más ventas que otro año. Sí, pasa eso normalmente, que finalmente de repente te dicen, ya, pero la reputación, ¿qué es? Es un intangible. O sea, la verdad es que es un intangible, pero ¿qué hacen monitores como Merco u otros? Tratan de hacer tangible lo intangible. Entonces, finalmente con eso, lo que nosotros podemos ver es que si tú como organización estás haciendo las cosas mal o finalmente estás haciendo elementos que puedan impactar en lo que tú estás gestionando, vas a perder accionistas, vas a perder clientes, la gente no va a querer trabajar contigo. Eso finalmente es lo que impacta. Yo justo iba a comentar una cosa muy cortita de Diego y Daniel, que es que hoy yo me ha tocado liderar empresas hace rato y no hay ninguna estrategia de venta mejor que el boca a boca. O sea, que alguien te recomiende porque de verdad encuentra buena tu solución. De hecho, por eso los planes de referido han adquirido tanta importancia hoy en día. Maihue, ¿te acuerdas cuando estuvo acá? El de la agua, él contaba, los referidos son súper importantes para nosotros, que nuestros clientes nos recomienden. Y eso es, y corrígeme tú, Diego, es pura reputación, porque uno no va a recomendar algo que es más o menos, porque que hay mal tú al final, ¿no es cierto? Claro. Así que por eso es tan importante, ¿verdad? Totalmente. De hecho, todavía sigue siendo mucho más valioso la prescripción que puede hacer, por ejemplo, un trabajador de su propia compañía versus lo que puede decir una persona que no la conoce. Porque efectivamente esa persona te está hablando de lo que él está recibiendo en cuanto a beneficios, a conciliación laboral, o a otros tantos indicadores que finalmente hoy las organizaciones necesitan tener para el desarrollo de ella y que puedan también adaptarse a una sociedad que es también mucho más compleja, porque
Hoy en día, por ejemplo, Mercotalento va a medir a los trabajadores de la propia empresa, A los trabajadores. a sus propios trabajadores. Tú entregas un listado de tus trabajadores que sea proporcional al número de trabajadores y lo entrega a Merco para que ellos evalúen en las dimensiones que te están pidiendo. Es como una encuesta. Es una encuesta y ahí van valorando, te dice esto es bueno de mi empresa, no, esto no tanto, etcétera. Y luego los trabajadores de otras empresas Merco también evalúan a las otras empresas. Mira. Wow. Pasan por headhunters, expertos de recursos humanos. Eso es lo interesante, porque son más de 40.000 fuentes de información en particular aquí que entran toda una juguera, por así decirlo, y que finalmente con eso determina cuáles son las empresas con mejor reputación. Y en ese sentido lo interesante es que tira como una vara de comparación en la cual si tú quieres ser una empresa reputada, tú necesitas finalmente poder ir moviendo tus distintas políticas de gestión de personas, por ejemplo, o si un año ciertos indicadores tuviste que estaban mal, ya te permite también poder gestionarlo. Y eso es lo interesante de gestionar la reputación, porque finalmente lo que tú estás haciendo es gestionar stakeholders, es gestionar expectativas, es que la promesa de tu marca se cumpla. Y muchas veces pasa que las organizaciones creen que la reputación depende del área de comunicaciones, por ejemplo. Eso te iba a decir. Y, claro, y cómo lograr que la reputación sea algo que por detrás realmente haya un esqueleto bien armado y no sea un poco de greenwashing, por ejemplo, que hemos hablado acá, o meter mucho esfuerzo a marketing cuando por detrás estáis haciendo algo que no corresponde. ¿Cómo lograr que realmente la reputación, y cómo a lo mejor Merco también lo logra, que mida realmente a la empresa y no tanto lo que se marketea, digamos? Así es. Por eso es que lo interesante de este monitor es que tiene un componente de realidad en el cual tú entregas información de tu compañía, que es completamente confidencial en general, pero te da la oportunidad de mostrar lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Y eso también es interesante porque finalmente no queda solamente la evaluación externa de los stakeholders. Sin embargo, obviamente también hay una frase que es muy conocida que dice que lo que no se comunica no genera valor. Exactamente. Claro. Por ende, el área de comunicaciones es muy importante en todo esto para poder quizás difundir los mensajes, posicionar los mensajes, aglutinar stakeholders. Sin embargo, yo siempre le digo a las empresas con las que trabajamos, si va un stakeholder a un call center y de la empresa y lo atienden mal, lamentablemente eso contamina la reputación de toda la organización. Claro, y aunque comunicaciones haga el trabajo más maravilloso, no va a mejorar la reputación dependiendo del nivel, obviamente, de grado que haya impactado ese problema. Entonces, finalmente, a mí me gusta hacer siempre la invitación a que tomemos la reputación como un todo. Todas las áreas de la organización necesitan involucrarse en la gestión de la reputación y entender a su vez que finalmente depende de todos. Es decir, todos tenemos que hacer las cosas bien y todos queremos ser mejor. Sócrates decía una frase bien entretenida que a mí siempre me gusta decirlo, o sea, esfuérzate en ser lo que quieres parecer. Claro. Eso es un poco. O sea, si tú quieres en verdad conseguir una buena reputación, esfuérzate en ser lo que quieres parecer. No solo hay que ser, sino también parecer. Así es. Oye, qué interesante el tema. Y me acuerdo de muchas empresas, y sobre todo los puntos de contacto con los clientes. Porque por ejemplo, empresas de telecomunicaciones que realmente han fallado ahí han sido lentas en resolver los casos. La eléctrica. Eléctrica han estado súper en boga en los últimos días. Sí. Puede ser justo o no, pero eso hace que la reputación obviamente se merme y como que empeore, ¿no es cierto? Totalmente, porque finalmente lo que está pasando ahí es que tú no estás cumpliendo la promesa de marca. Claro. Tú hiciste una promesa en que tú vas a entregar un servicio y que vas a mantener ese servicio. Uh-huh. Y cuando no eres capaz ni de darlo, ni de mantenerlo, no estás cumpliendo tu promesa y por ende eso impacta directamente en tu reputación. Hay empresas que se preocupan mucho y ahí también hacemos el disclaimer, de generar una muy buena imagen. Uh-huh. Y en ese sentido poner comerciales en la televisión, en los diarios, súper bueno para la imagen, para el top of mind. Pero en la realidad, cuando esas empresas a veces tienen alguna crisis, son las primeras que caen. Claro. Por eso es mejor trabajar la realidad, hacer las cosas bien y después ir contando lo que estamos haciendo, después ir contando lo que ya tenemos. Porque finalmente eso es lo que te construye. Es como que eres de verdad o eres de mentira. Totalmente de acuerdo. Hoy estamos hablando con Diego Basley, director de Comunicaciones Corporativas y Reputación de CREAP Chile, por todo lo que es reputación y el Merco Talento 2024, que salió el resultado antes de ayer. Diego, cuéntanos un poco, en términos generales, los hallazgos que mostró Merco Talento 2024, cuáles son los sectores más atractivos para los trabajadores chilenos según este índice. Cuéntanos un poco algunos resultados de este. Perfecto. Bueno, en general, los resultados de este año
han venido bastante en línea con lo que ha pasado en años anteriores, que tú puedes ver que las empresas tecnológicas, por ejemplo, resultan ser el sector más atractivo para trabajar para los jóvenes chilenos. Ya. Eso ya es un hallazgo interesante, pero está muy pegadito la minería. La minería vendría a ser el segundo sector donde más personas quieren trabajar en Chile. Y eso igual es interesante. Primero tecnológica, después minera. Exactamente, pero muy pegadito. 34,1 la tecnológica. Tecnológicas primero. Claro, Bien. y 33,7 la minera. Tú estarías feliz con la tecnología. Y luego de eso viene la banca e instituciones financieras. Si tú te das cuenta, esas son como también las empresas que están más arriba en el ranking también, o sea, o las que comprenden ese sector. En el Merco Empresas. En Merco Talento y en Merco Empresas en general, por ahí se mueven las empresas que siempre están en el top 20, top 25. ¿Por qué? Igual es súper interesante lo que da, porque como Merco surgió también en algún minuto como un monitor que tuviera en línea lo que los bancos en general hacían del reporting que tienen a nivel global. Finalmente, por eso es que también los bancos han logrado también posicionarse también en los rankings de reputación, porque los bancos ya tienen años de avanzada en cuanto a indicadores, en cuanto a reporting, etcétera, a ética, compliance, que finalmente son métricas que hoy también son muy importantes en Merco. Merco también te mide lo ESG, el impacto que tú estás teniendo medioambiental, social, y cada vez le otorga más peso a eso. Lo otro que es interesante es que podemos ver que los jóvenes o las personas quieren trabajar en empresas que efectivamente estén, ojalá en un sector atractivo, pero que a su vez tengan un salario que sea coherente con el sector donde ellos están. Entonces finalmente eso también ya empieza a poner más pruebas a las empresas que quieran tener mejor reputación, porque efectivamente cuando tú te comparas con otras, obviamente los sectores son diferentes y todo, pero necesita ojalá tener una cierta compensación, por así decirlo, con el trabajo que tú estás realizando, o al menos sentir que estás recibiendo eso. Y lo otro que también es muy interesante es el orgullo de pertenencia. Es decir, las personas quieren trabajar en empresas que les generen un atractivo, que efectivamente les genere orgullo y ojalá la quieran recomendar. Y que tenga un propósito, me imagino. Y que tenga un propósito. La palabra propósito, claro. Sobre todo para las nuevas generaciones, la generación Z en general busca empresas que sean alineadas a sus propias expectativas. Vemos hoy en día una sociedad que es mucho más crítica, que en general va cambiando mucho más rápido y que como que perdona poco cuando las empresas se equivocan o cuando en realidad hay cosas que no te gustan, los jóvenes se van. Entonces, retener talento hoy en día también es súper complejo para las empresas. Pero finalmente lo interesante es que la invitación es que las empresas se midan. Yo creo que eso es lo importante. O sea, cuando uno se mide, puede gestionar y finalmente así uno puede ir creciendo. Si eso es lo que buscamos. Buscamos ojalá empresas que en Chile aporten, que sean buenos ciudadanos en general, o un ciudadano corporativo por lo menos que se relacione bien con sus comunidades, pero que a su vez se preocupe muy bien de sus trabajadores, porque son su principal activo, por así decirlo, su principal recurso. Oye, ¿cuál es el rol dentro de lograr tener, digamos, mejores puestos en el Merco, pero en realidad lograr mejor tener reputación en general? ¿Cuál es el rol de los líderes dentro de esta construcción reputacional dentro de una empresa? ¿Del CEO o de otros líderes o a lo mejor de jefes de área? No sé. Mira, en general el rol del CEO o de los líderes está corroborado también. En 2019 me tocó participar en una investigación dirigida por Justo Villafañe, quien el investigador y autor de Merco, con quien tuve el honor de poder trabajar. Hicimos una investigación sobre el CEO activista, sobre el liderazgo activista. Esto fue en 2019. Y esta es una tendencia que venía desde 2015, que partió con líderes que finalmente empezaron a involucrarse mucho más en temáticas sociales o en temáticas empresariales en general. Y empezó a aparecer un rol de liderazgo que tiene que ver con un líder presente, con un líder que comunica, con un líder que es capaz de comunicar externa e internamente, aglutinar. Y en ese sentido el rol del líder es fundamental para la construcción de la reputación. Normalmente los estudios indican que alrededor del 30% de la reputación de una organización depende del líder principal. Mira. Ya sea el CEO o el líder ejecutivo. En ese sentido es súper interesante porque Merco además hace un ranking después de Merco Líderes. Ese ranking de Merco Líderes en general ha estado en los últimos años, ha estado Andrónico Luksic en el primer lugar, por una cosa bien evidente también, porque él
de hecho en el estudio que yo había hecho también salía como el número 1 porque genera una cantidad de contenido, sobre todo antes, súper activo en Twitter en esos tiempos, y además eso que él mencionaba después salía en un medio y se amplificaba, entonces al fin y al cabo generaba activismo. Y vemos además como algunos CEOs como por ejemplo Albo de Latam, el de Natura, ¿no es cierto? Vemos como de a poco están tomando también rol en LinkedIn en otras redes. Y ahí tú te das cuenta, tú como bien mencionas, Daniel, que aparecieron nuevos liderazgos. ¿Sí? O sea, Alan Meyer, por ejemplo, de Mercado Libre, sí. Antes, 2-3 años atrás, no estaba tanto en el ranking. Hoy en día Mercado Libre es de las primeras empresas, él también. Entonces ahí se genera una transferencia reputacional líder empresa. Pero hay otros, por ejemplo, empresas en que está el banco primero y está súper arriba y el líder del banco ni siquiera aparece. Entonces también... Eso también te habla un poco de... Creo que están cambiando los tiempos, que antes los CEO eran como medios dioses y súper silenciosos, súper como ocultos, y hoy día se están empezando a mostrar y me parece bien porque las empresas son personas. Así es, y tienen que ojalá participar en la discusión pública, tienen que ser capaces de poner temáticas, tienen que ser capaces de finalmente también generar un impacto positivo en la sociedad. Diego Asli Romero, director de Comunicaciones Corporativas y Reputación de CREAP Chile, y además experto en reputación, ¿no es cierto?, en Merco y todos estos temas, que trabaja con varias empresas. Te agradecemos habernos acompañado a Clave Morse y vamos a esperar los resultados de los próximos áreas de Merco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y sí, viene Merco Empresa, Merco ESG, así que vienen hartas noticias. Eso. Gracias. Oye, y antes de irnos a la tanda comercial, Felipe, Diego, les quiero preguntar si ustedes creían que el café perfecto solo se puede encontrar en una cafetería. No. Quiero decir que el café perfecto, que estamos tomando café, no solo está en una cafetería. Ahora pueden tener una cafetería en su casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática, más de 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Hay que entrar a www.cafeamati.cl y realizar una compra con el código Amati es clave, sin importar cantidad o monto. Amati es clave. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este premio, ¿no es cierto?, de esta máquina para hacer café. De hecho, nosotros aquí en la Radio La Clave está fuera esa máquina. Vamos a subir una foto en algún momento. Bien. Y ya lo sabes, Café Amati y La Clave te regalan esta máquina automática más 6 meses de café. Amati, la cualidad de un café fresco. Muy bien. Así que a la vuelta vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Excelente.